con el tema de la soja. Estamos en manos de las empresas extranjeras. Estaba leyendo hace poco que el 76% de, de las exportaciones argentinas las hacen las multinacionales. Y es uno de los pocos países en el mundo que tienen puertos las empresas multinacionales, como Monsanto, Cargill, Syngenta, tienen puertos propios. Eso no se ha visto en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces quiere decir que estos mismos gobiernos están profundizando esto del saqueo, por supuesto que recibirán la ganancia correspondiente, ¿no? Ya sabés cómo es el tema de la represa, lo que deja, como decía Menem, son monumentos a la corrupción, ¿no es cierto? Ya lo decía Menem mismo, que de corrupción sabe bastante. Así que imagínate lo que significa eso para nosotros, toda esta forma de producir, todo este modelo productivo, hace de que el país se degrade cada día más y nuestra vida con eso, y esté a favor de las empresas multinacionales que no solamente nos llevan los productos, sino que nos dejan veneno. Un pasivo. Puro veneno, porque lo que se usa el veneno es cada día más cantidad del momento que hay una resistencia que las plantas tienen como reacción normal, como no, todos los seres vivos tenemos, una resistencia a morir, ¿no es cierto?, a que lo envenenen. Entonces fabrica esa resistencia elementos como para que vos necesites cada día más cantidad de veneno. ¿Y dónde termina el veneno? Termina en nosotros. O sea, Acumulado. claro, porque por un lado consumimos ese producto, pero por otro lado respiramos ese veneno, lo tenemos en el agua, lo tenemos en el suelo, lo tenemos en todos los alimentos. Entonces significa de que no solamente nos llevan las riquezas, nos llevan nuestra vida, sino que nos envenenan esa vida, ¿no? Entonces estamos realmente mal, vamos realmente mal si seguimos con esta forma de producir, digamos, ¿no? Se utiliza muchísima cantidad de agrotóxicos en esta provincia de Se Misiones. utiliza muchísima, que quizás debe ser una de las provincias que más se utiliza, porque, fíjate, decíamos que esto, lo natural es el monte, ¿no? Lo que ves acá alrededor. Lo natural es eso, y cuando nosotros quitamos el monte y ponemos pinos que son totalmente de otros países, que son especies que no son familiarizados con el lugar, entonces la misma madre tierra, la misma naturaleza rechaza, sabiendo que eso no es bueno para esta naturaleza, se rechaza con plagas, con hormigas, con todo tipo de plagas. Nosotros, en vez de agradecer a la madre tierra, en vez de agradecer a las hormigas que transforman otra vez ese producto en tierra, le echamos veneno. Y ese veneno, por supuesto, termina en nosotros, ¿no? Esta figura que yo tengo del consumidor final, que somos los que al final tenemos ese veneno a nuestra disposición, sea porque tomamos, sea porque tomamos el agua contaminada o comemos los alimentos contaminados, sino que respiramos también el aire contaminado. Y bueno, y todo eso significa de que lo malo que hacemos reviene a nosotros también, ¿no? Como un boomerang, ¿no? Tiramos veneno, pero ese veneno al final da la vuelta y termina a nosotros. Juan, ¿por qué cuando se ingresa a los Pinares da una sensación de silencio, de desolación? Y bueno, porque no hay pájaros, viste que la mariposa misma no penetra. No hay nido de pájaros porque justamente las especies que se están utilizando, digamos, segregan una especie de ácido, ¿no? Que se usa a veces para cosechar también. Ese látex que se usa, ese látex que es tan ácido en un piso que ya en Misiones, nuestro piso, por el mismo hecho de que es tierra roja, nuestro piso ya tiene una cierta acidez, ¿no es cierto? No tiene un pH neutral, por la presencia de minerales, por eso que le dan ese color rojo. Entonces ya es un poco ácido. Si yo agrego todavía especies de pinos que acidifican más ese suelo, tengo al futuro bastante incierto, porque tengo una, dos, tres generaciones de pino y después ya ni para el pino me va a servir ese suelo. Y el momento que esa acidificación del suelo no le permite la fertilidad ni para el mismo pino, digamos, ¿no? O sea, que requiere bastante poco. Se puede hacer un paralelismo entre
los campos de soja con monocultivo con el monocultivo de pino, eliot y taeda? Y porque los monocultivos siempre son monocultivos, simplemente que vos para poner ese monocultivo tenés que deforestar, ¿no es cierto? Primero hay que deforestar para reforestar, digamos, ¿no? O primero hay que sacar, digamos, árboles útiles para nosotros, frutales muchas veces como en Entre Ríos o como en Corrientes, para reemplazarlo por soja. Entonces nosotros estamos haciendo cosas que no necesitamos, porque tanta esa cantidad de soja no la necesitamos, necesitamos alimentos sanos, y estamos lejos de eso, porque no solamente no producimos alimentos sanos, sino que lo que producimos, lo producimos contaminado. Pues nosotros decimos, bueno, el herbicida es para el pastito, ¿no? No para la soja, pero en la soja está al ladito, entonces se incluye en el grano de soja ese herbicida, o sea que la soja ya está contaminada, digamos, por el mismo herbicida que yo tiro para el pastito, digamos, ¿no? O como el maíz BT que viene ya incluido Totalmente, el veneno claro, tal cual, tal cual. en la manipulación genética. Totalmente, la manipulación genética que todavía no sabemos hasta qué punto nos puede hacer mal, digamos, porque sabemos que hay un interjuego entre los genes y sabemos que una manipulación genética puede alterar la vida de otros genes que son naturales. Pero hasta ahí sabemos, ¿no? Y bueno, y la ciencia no llega a profundizar mucho porque no hay el interés de las grandes empresas para empujar eso, digamos, ¿no? Y bueno, hoy sabemos que los venenos sí, los venenos con Andrés Carrasco, que a quien le rindo un homenaje, ¿no? Con Andrés Carrasco y otras investigaciones que se han hecho, sabemos que ya alteran la vida de los genes, la vida de los embriones, ya alteran todo lo que significa digamos, las hormonas, ¿no es cierto? En el sentido de que se llaman disruptores hormonales en la medida que alteran, digamos, todo lo que significa la presencia de las hormonas, sea disminuyendo, aumentando, o si no, todo este equilibrio que tienen los organismos vivos de tener hormonas que se regulan mutuamente, esa regulación se va rompiendo ante la presencia del veneno. Y eso produce enfermedades, produce trastornos y produce cambios genéticos a la larga, ¿no? Que nosotros lo vamos a vivir recién con los hijos, los nietos y los nietos de los nietos. Bueno, hubo informes que Provincia de Misiones ha presentado una cantidad muy importante de malformaciones en Tal niños, cual, hijos de colonos o de gente que tal cual, manipulaba venenos. exactamente. Y a los que no manipulan venenos, si uno hace una buena estadística, se va a dar cuenta que es una de las provincias que más malformaciones genéticas tiene por habitante. Porque justamente los que no manipulan lo mismo reciben, porque el aire te lleva el veneno para un lado o para el otro, el agua lo mismo, los alimentos ni que hablar. Entonces todo eso hace de que toda la población está en riesgo. No solamente está en riesgo los que fumigan o los que fabrican veneno, todos estamos en riesgo. Por eso esta figura que yo llamo del consumidor final, ¿no? Que al final todo termina en nosotros vamos acumulando ese veneno y al final significa enfermedad. ¿Cuántas enfermedades los médicos no conocemos, no es cierto? Creo que hoy fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer y justamente una de las razones por las cuales tenemos tanto cáncer es esta posibilidad de estar tan cerca y tan en contacto con los venenos. Es una de las tantas, hay otras razones también, pero una de las tantas razones porque cuando se acumula el veneno, se acumula sobre todo en el tejido nervioso central, en el cerebro, en el cerebelo, donde hay más grasa, digamos, ¿no? Porque esas sustancias son liposolubles, son, digamos, afines a la grasa, y donde hay grasa van y se acumulan, ¿no? Por siempre. Por siempre, porque eso vos no lo tenés cómo sacar. Del momento que no circula en la sangre, yo no tengo ninguna posibilidad ni de diagnosticar, ni de sacar de circulación, porque no circulan en la sangre, se depositan en los tejidos. Yo tengo que morirme y entrar a mi cerebro para que alguno haga un análisis y ver qué cantidad de veneno tengo en el cerebro, que tampoco lo puede hacer a veces químicamente porque los reactivos no están así fácilmente al alcance y lo tiene que hacer a veces histoquímicamente. Entonces toda una dificultad es para llegar a un buen diagnóstico, que los americanos lo han hecho mejor que nosotros, del momento que tienen leyes que permiten que la gente que se muera y no está reclamada por la familia
los puedan analizar. Nosotros no podemos hacer eso.